Ya se encuentra con nosotros el doctor Renato Valderrama Santander, profesor investigador del CIDE, doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Relaciones Internacionales y especialista en Sistemas de Gobierno en Asia-Pacífico. Muy buenos días, doctor. Bienvenido al programa de Contralínea. Muy buenos días de estar por acá de nuevo con ustedes. Qué gusto compartir algunas ideas. Así es, doctor. El día de hoy nos va a hablar sobre la guerra comercial China-Estados Unidos. Quizá empezar preguntando, pues, desde China se ha advertido en los últimos días que si Estados Unidos cumple con esta amenaza de un 100% adicional de aranceles a los productos chinos, pues China responderá de manera firme. Además, también China anunció nuevas restricciones a las exportaciones de las llamadas tierras raras. En ese sentido, preguntarle hacia dónde va esta guerra comercial entre Estados Unidos y China y sobre todo, pues, ¿qué papel juega México en todo este tema? Claro que sí. Bueno, yo creo que es importante empezar por el principio. Digamos que hay muchos años de dónde partir, ¿no? De dónde inicia este conflicto, esta guerra comercial. Y yo creo que aquí tenemos que poner 1994 y 2001 como años que nos ayudan a entender las claves, ¿no? De este conflicto. En 94, México entra el 1 de enero a este mercado que ya había sido pactado entre Canadá y Estados Unidos, el famoso FTA, y luego se suma al NAFTA o el Telecán, donde aquí Estados Unidos lo que intenta hacer es tratar de ganar competitividad industrial, que había perdido vis a vis con Japón en los 80s y Alemania, eh, porque ya desde ese momento, de hecho ya en los 80s, pero todo en los 90s, Estados Unidos, su economía se empieza a desindustrializar y a financiarizar. Es decir, el capital se va a Wall Street y deja de invertir en industria, y para que esta pueda seguir existiendo, ¿no? La empieza a relocalizar, y obviamente una parte viene a México, ¿no? Entonces era como el momento de México, ¿no? Los 90s. Y por otro lado, China, que se había industrializado, ¿no? Justamente en lo contrario a Estados Unidos, logra entrar a la OMC en 2001, ¿no? Diciembre de 2001, en la reunión en Doha, Qatar, y ese es un momento de quiebre porque lo que pasó con México en el contexto de Norteamérica es que México sí se industrializó, pero con industrias multinacionales que evidentemente pues, están en la labor de generar rendimientos para las matrices, ¿no? Que están en todo el mundo, no en México. En el caso chino, se industrializó con industria nacional. Entonces, lo que pasó es que, bueno, pues China, que es, digamos, 1.400 millones de habitantes contra 400 de Estados Unidos, prácticamente 5 veces más población, sacando 800 millones de la pobreza en China, creando una clase media, un mercado doméstico muy fuerte. De hecho, ya China superó a Estados Unidos como mayor economía del mundo, medida en poder de paridad de compra. Entonces, lo que pasó es que literalmente se fue quedando Estados Unidos, se fue quedando, y China fue creciendo, no solamente a nivel económico, no solamente en términos de capacidad de compra en su mercado doméstico, sino en capacidad de competitividad industrial. Entonces, claro, llega Trump en su primera sesión, se dan cuenta de que esto ya es inviable, tienen que hacer algo disruptivo, vienen aranceles, pero en una etapa, digamos, donde hubo toma y daca, ¿no? No fue suficiente 4 años para Trump, viene Biden intenta contrarrestar con política industrial, el proyecto de Biden fue crear de nuevo industria nacional, un poco lo que quiere hacer Trump, pero Biden desde una óptica de los marcos regulatorios que existen como la OMC, etcétera. Trump 2 es ahora sí vamos con todo, vamos a tratar de que la industria otra vez regrese a Estados Unidos, generar barcos, camiones, etcétera. Y evidentemente con una pequeña diferencia, que ahora estamos hablando de la cuarta revolución industrial, o sea, las empresas tecnológicas. Y estas requieren o sí, no solamente para el mercado, o sea, en términos de exportaciones y venta doméstica, sino también para seguridad, inteligencia y seguridad, eh, tierras raras. Y sucede que el principal productor de todas estas es China. ¿Existen en otras partes del mundo? Sí. ¿Hay en Norteamérica? Sí. Pero el sacarlas y procesarlas es costosísimo en términos de dinero puro y duro
y también en términos regulatorios de medio ambiente. Entonces, Estados Unidos ya quiso jugar la carta de te voy a cobrar aranceles. China dijo, está bien, es una guerra que quieres pelear. Yo no quiero pelearla, a nadie va a ganar, pero la peleamos. Y Estados Unidos tuvo que recular y otra vez intenta hacer lo mismo, ¿no? Y China tiene todas las cartas, como dijo Trump a Zelensky en aquella reunión terrible en Casa Blanca, ¿no? Tú no tienes cartas que jugar, Zelensky. Bueno, justamente lo contrario le pasa a China. Tiene muchas cartas que jugar porque es el principal socio comercial de todo el mundo, salvo algunos países. Tiene tierras raras, es el principal productor de tecnología ya y sobre todo de recursos humanos. Lidera la mitad de los ingenieros justamente en nuevas tecnologías se producen ya en China y todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, China es un campeón. Entonces, en suma, Estados Unidos, claro que quiere seguir con esta política de Trump de presumir, de demostrar que tiene músculo, pero se topa con una realidad en la que China ya no teme pelear una guerra, y ya en cualquier ámbito, y dos, que no tiene las cartas Trump para ganarle a China, sobre todo en este momento. Por supuesto, doctor, muy importante esto que nos menciona, porque pues ya incluso se ve este intento de Trump como de levantar la mano mientras se está ahogando para intentar no ahogarse en esta guerra que se ha metido y en la que no tiene ningún arma para pues para triunfar en ella. Me gustaría preguntarle también sobre esto mismo que ya nos mencionaba y tal vez obviando un poco la respuesta, ¿hasta qué punto esta guerra comercial pues también es una disputa geopolítica y tecnológica más allá de esta parte del comercio? Es muy buena pregunta y se suma justo a el Premio Nobel de Economía. Lo ganan tres economistas, ¿no? Y básicamente, ¿qué es lo que comprueban estos economistas? Pues que la tecnología, la innovación tecnológica es la variable más importante para el desarrollo económico y yo agregaría la geopolítica. Entonces, ¿quién hoy tiene, digamos, la mayor estrategia o la más importante de innovación tecnológica industrial? China. Entonces, claro que o sea, desde las relaciones internacionales, desde las RIs, tenemos muchas variables para estudiar justamente el orden internacional, pero creo que una de las fallas o áreas de oportunidad en la disciplina es la variable tecnológica, la innovación. Y ahí, otra cosa que también, comparando 94 con 2001, México, nuestra élite en aquel momento que negoció nuestra integración a este mercado, donde evidentemente hay claroscuros, hay sectores industriales y regionales que han ganado mucho con el Telecán, otros que se rezagaron y perdieron mucho, etcétera. Es un tema de discusión. Pero lo que en esta discusión es que México no apostó a que haya innovación tecnológica. Ahora la presidenta con el Plan México intenta hacer eso, pero tenemos pues 30 y tantos años de retraso y de falta de visión. Y Estados Unidos también hubo una discusión en la élite en Washington si el Telecán iba a ser solamente lo que ha sido, ¿no? Producir barato para tratar de darle competitividad a la producción industrial en Estados Unidos o crear un mercado como Europa donde eleváramos el nivel económico de México para que tuviera más capacidad de producir mejor, con mejor recurso humano, talento, infraestructura. Pero Estados Unidos se conformó con la fácil, eh, porque en su arrogancia como superpotencia, China no iba a hacer lo que está haciendo. China se iba a mantener como una plataforma de producción barata, etcétera, pero China fue construyendo no solamente una plataforma fortísima de capacidad industrial, sino de innovación tecnológica. Y entonces, claro, hoy Estados Unidos no sabe qué hacer porque lo rebasaron tanto por la parte industrial como por la parte de innovación tecnológica. Claro, o sea, digamos, el juego no está ya determinado, o sea, faltan muchos minutos que jugar, pero efectivamente, lo hemos dicho aquí, de hecho, en contralínea, el diagnóstico de Trump es correcto, es correcto. China lo va a rebasar. O sea, hoy en PIB nominal, Estados Unidos es por encima de China, hoy en PIB nominal, pero eso se está cortando rápidamente y en todos los demás ámbitos también. La debilidad de China versus Estados Unidos sigue estando en la parte financiera, ¿no? Sobre todo pues, en la convertibilidad del dólar como moneda, ¿no? De libre convertibilidad, etcétera. Pero también está trabajando China en ese tema, ¿no? A partir de los BRICS, de la OCS, para que el yuan u otra moneda empiece también a reemplazar al dólar
como moneda corriente, ¿no? De reservas internacionales y de deuda extranjera. Entonces, en suma, lo que estamos viendo hoy es una desesperación de Trump que no puede someter a Rusia y que no puede someter a China. Pero el gran contrincante de la hegemonía estadounidense en el siglo XXI es China. Doctor, y justamente esto que mencionaba sobre que como China es el principal socio comercial de muchos países y también como Estados Unidos tuvo dos tipos de aperturas, ya sea del Telecan hacia México o del elevar la capacidad económica, el planteamiento que se tuvo como Europa, ¿dónde está el papel de México? O sea, México hacia dónde debería ver. Por ejemplo, usted comentaba que pues China es el principal socio comercial de muchos países, pero ¿por qué no de México, ¿no? O sea, incluso esto se le ha preguntado a la propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y mencionó que pues esto ya viene siendo una cuestión más histórica o geopolítica del por qué siempre se mira a Estados Unidos. Pero justamente con esta política arancelaria que trae Donald Trump, ¿cree que sea correcto que México siga mirando justamente a Estados Unidos? ¿Cuál es su panorama de todo esto? Claro, también lo hemos conversado aquí, ¿no? No hay que tener doctorado, ni maestría, ni carrera para irnos a la máxima de la sabiduría de las abuelitas, de nadie debe poner todos los huevos en una sola canasta. En México, 80% más de su comercio exterior es con un solo mercado y dependemos. Nuestro principal rubro de ingresos del exterior es por exportaciones. Entonces, es una cuestión básica que jamás debimos dejar que pasara. Claro, porque nuestras élites y las de Estados Unidos jamás pensaron que iba a llegar un Trump, pero era previsible que iba a llegar alguien como Trump porque las condiciones económicas de Estados Unidos están yendo para abajo y sobre todo el votante duro del MAGA es este votante blanco evangélico que se quedó sin oportunidad. El sueño americano se le fue. Se quedó en la línea donde cada vez es más pobre, donde las tecnológicas, que son muy pocas, son más ricas en Wall Street, y entonces iba a llegar un mesías, un populista de derecha, y llegó el señor, ¿no? Eso era previsible en cualquier escenario si las condiciones iban a continuar y además empeorando. Entonces, México lo que tenía que haber hecho hace tiempo era diversificar nuestros mercados de exportación. Tuvimos Bancomex, luego cambió a ProMéxico, tristemente se quitó ProMéxico, no se cambió por otra, o sea, no tenemos un órgano donde podamos confiar en que vamos a diversificar. Eso es por el lado de la institucionalidad, ¿no? De buscar nuevos mercados. Pero realmente es un problema de fondo, sistémico, porque nuestros motores de desarrollo económico se los confiamos, se los dejamos a empresas multinacionales, que repito, toman decisiones en función de sus dueños, ¿no? Los accionistas que no están en México, a sus condiciones materiales nacionales que no están en México, y entonces pedirles a ellos que ahora hagan otra cosa, pues no lo van a hacer. Tenemos que apostar a política industrial doméstica que apenas está empezando y esto lleva tiempo y mucho dinero y recursos humanos que no tenemos tampoco. Entonces, lo que queda clarísimo de esto es que, a ver, si B está creciendo, y no nada más es China, sino la región de Asia, está creciendo, no estamos conectados con ellos, estamos desconectados y la región de Norteamérica está decreciendo y ahí estamos conectados, por lógica tenemos que buscar la región que más crece. Ahora, no es fácil, claro que no, pero creo y estoy totalmente en contra de esta política de la presidencia de la respuesta es además cobrarles aranceles a los productos chinos, porque para colmo de malas, estos aranceles fastidian, lastiman al consumidor final, porque realmente vivimos en una economía donde hay una tremenda informalidad, no cotizan en seguridad social, en el IMSS, etcétera. Entonces, ese consumidor que su tenis, su ropa, su textil, pues la compra barata, de a como sea, pues se va a incrementar y el capital, los bienes de capital, que son maquinaria para producir cosas, si se encarece, pues las pequeñas y medianas empresas que tratan de sobrevivir de como pueden en un mercado tan hostil como el mexicano, pues también se van a encarecer. Entonces, al final, la clase media, media baja, es la que sufre con aranceles ante China, porque además, repito, este sistema se generó desde Washington. O sea, a México le pidieron que nos conectáramos con los productos de China para abaratar
la competitividad del producto final en Estados Unidos, tanto industrial como al consumidor final. Entonces, nos quedamos en medio de dos gigantes, pero desconectado del que hay que estar conectado cada vez más y conectado del que hay que desconectarnos ya, porque además, cuando Trump dice que él quiere anexar a Canadá como un estado más de la Unión Americana, no menciona a México, porque Canadá, claro, pues es rico en recursos naturales, hay una hermandad ahí, digamos, cultural, étnica, etcétera, pero nosotros históricamente no nos han querido como parte de su territorio y no nos quieren. La única cosa que, digamos, aglutina al votante, tanto votante duro de MAGA como indeciso, es la anti-inmigración, sobre todo latina. Entonces, México no es parte de Norteamérica, nunca lo fuimos. Sí, de facto, a nivel de cadena, ¿no? De producción y proveeduría de bienes y servicios, pero no realmente en el sueño de Estados Unidos como un mercado norteamericano, ¿no? Como lo ha sido Europa desde los españoles y griegos hasta el norte europeo, ¿no? Doctor, y preguntarle también, pues hablaba de que México tiene una falta de visión. Yo le preguntaría en qué sentido, además también tomando en cuenta que desde México se ha lanzado ya el Plan México, del cual ya hemos hablado incluso aquí, y también pues el papel que quizá van a jugar proyectos estratégicos como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que es una alternativa al Canal de Panamá. Si bien es un canal seco, pues también será una alternativa. Y quizá ahí, ¿qué presiones podríamos ver por parte de Estados Unidos para, digamos, poder pelear esta batalla con China? Claro, muy buena pregunta. Digamos, desde mi punto de vista, el diagnóstico que tiene la presidencia y la Sheinbaum es correcto, y el secretario de Economía es correcto. Necesitamos generar política industrial, corredores, o sea, básicamente necesitamos generar nuevos motores de desarrollo económico en México, porque los que hay, ya conversé de eso, ¿no? Entonces, o sea, en el plan México es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y además tratar de traer el sur-sureste al siglo XXI. Están en el 19 y 20, ¿no? Bueno, además, pues también frenar la migración a las ciudades y al norte, etcétera. Todo es parte integral de esta estrategia, ¿no? Aprovechar nuestra posición geográfica, que es única, porque tenemos salida al Pacífico, salida al Atlántico a través del Golfo de México, etcétera. Aquí lo que tendremos que también estar analizando, estudiando, es el modelo de la India. La India hoy, que estaba muy lejos, está destinada a ser la segunda economía del mundo, inclusive reemplazar la segunda, o sea, es decir, China, India, Estados Unidos en 50 años, pero está a emplazar a ser la tercera del mundo. Y si vemos la India está muy lejos de ser China en cuanto a innovación tecnológica, marcas globales. La India está en un estadio como México, pero le han apostado muchísimo a la pequeña y mediana empresa, talleres industriales por todo lo largo y ancho de la India, generando metalmecánica, generando bienes de capital, etcétera. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es, y está muy bien en el papel, brincar hacia semiconductores, hacia electromovilidad, claro, porque ahí está el siglo XXI, pero estamos brincando sin tener la base industrial. Entonces, había que apostarle durísimo a la base industrial a partir de pequeñas y medianas empresas. Si uno ve las condiciones de las empresas de metamecánica de la India, está en el siglo XIX, pero producen insumos. De ahí viene justamente lo de la economía circular, de reciclar productos, etcétera, y se crean empleos, cadenas de proveeduría nacional, etcétera, y se apalanca, evidentemente, el empleo en zonas donde no es tan fácil atraer inversión extranjera directa, ¿no? Entonces, el modelo indio es muy interesante para México, estudiarlo y ver de ahí qué podríamos, digamos, pues sí, replicar. Y por otro lado, el Plan México necesita muchísimo dinero, tecnología y bienes de capital. Esos no van a venir a Estados Unidos, queda clarísimo. De Europa, no en la cantidad que necesitamos. Quien tiene esto y es parte de su política de cooperación internacional es China, a partir de la ruta de la seda. Entonces, claro, tenemos un impedimento fáctico porque México es parte de la seguridad doméstica de Estados Unidos y pues es muy difícil que se puedan dar grandes inversiones chinas a México. Eso es un error que nos va a costar muchísimo
cuando veamos lo que tenemos que haber hecho en el momento justo, que es ahorita, y no después, porque ahorita hay que crear empleos. O sea, sí, ya sacamos una parte importante de la pobreza y es un logro fantástico, pero eso tiene que ser sostenido en el tiempo y mejorar condiciones y calidad en educación y demás, salud, infraestructura. Entonces, eso requiere que atraigamos inversión extranjera directa, el famoso nearshoring. El nearshoring no va a ser de empresas americanas porque Trump quiere que lleguen a Estados Unidos. Va a tener que ser empresas que tengan esta capacidad y estas están en Asia y principalmente en China. Doctor, pues le agradecemos mucho esta reflexión que nos hace sin duda súper importante y sobre todo esto que nos menciona a mí me parece muy, muy increíble que lo diga, que lo exponga de esta manera. México no tendría por qué solo apuntar a un solo lado, no tendría que poner todos sus huevos en una sola canasta. Me gustaría sobre todo, ya para cerrar esta entrevista, preguntar sobre qué escenarios futuros ve para esta relación y qué estrategias tienen que adoptarse sobre todo para México. Ya hablábamos también de reforzar y diversificar sus inversiones. Claro, si uno analiza las predicciones económicas que hace el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, digamos, México proyectado de aquí al 2075, permanecemos en el rango de la 10ª a la 15ª economía, ¿no? Va a cambiar mucho de la 5 a la 1, de la 1 a la 5, y en 50 años el sur global va a tomar la preeminencia en las economías mundiales. México no va a estar en ese top 10. O sea, malas noticias, no está en el top 10, pero buenas noticias, no dejamos el lugar 15. Esto está proyectado porque seguimos conectados a la economía número 1 hoy, que será la 2 y la 3. Como es en economía, ceteris paribus. El tema es que si seguimos con esta dinámica, la concentración que hay hoy de riqueza se va a aumentar. O sea, solamente algunos estados tendrán la capacidad de conectarse a la competitividad en el siglo XXI, algunas empresas, algunas familias, pero el resto de México no. Y entonces eso es un tremendo problema porque además este gobierno y el anterior, este movimiento, apuestan por justamente primero a los pobres. Entonces, para eso necesitamos generar más economía, para que los programas sociales que ahora son funcionales tengan la capacidad suficiente para cumplir con sus obligaciones y que eso será lo que tenemos que hacer. Para allá hay que ir. Entonces, de no generar condiciones domésticas, institucionales y sobre todo externas, de diversificar, de poder atraer talento y recursos económicos y capital, digamos, el futuro para México va a ser muy complicado para ese porcentaje de México que todavía no está en el siglo XXI, que no ve cómo insertarse. Y eso es delicado, porque además nuestro todo abono demográfico que tenemos ahí rezagado se nos va a ir. México también ya viene en una escalada donde vamos a tener ya un problema demográfico, o sea, es decir, pocos nacimientos, una capa que ya va hacia la jubilación, sostener eso es durísimo. Entonces, ese sexenio para hacer ese cambio. ¿Es fácil? Claro que no. Las condiciones políticas son muy complicadas con Trump en la Casa Blanca, con los escenarios que están pasando a nivel mundial, pero tenemos que pensar fuera de la caja. Como de hecho China lo ha hecho, Estados Unidos lo está haciendo, no estamos de acuerdo con lo que Trump está implementando, pero están pensando fuera de la caja. México tiene que hacerlo. Y más ahorita que tenemos una presidencia con demasiada legitimidad. Claro, doctor, importante esto que mencionaba en este análisis, pues esta parte de que no hemos visto cómo va el rango de población, quienes podrían ser a futuro la población económicamente activa, ¿no? Que al final del día pues también es mano de obra y también aporta a este proceso de industrialización. Le agradecemos por su participación el día de hoy y sobre todo por dejarnos ya varios temas para la reflexión. Le agradezco, doctor Renato Valderrama Santander, y esperamos seguir contando con futuras colaboraciones en este marco ya de colaboración con el CIDE. Muchísimas gracias a nombre personal del CIDE por este espacio. Creo que vale la pena reflexionar sobre esto para ver qué soluciones podemos encontrarle. Así es, muchas gracias, doctor. Y pues con esto también ya vamos cerrando este programa, no sin antes pues comentar quizá Fernanda, Darín, no sé qué les parezca, que pues es muy importante, ¿no? Esta parte que comentaba el doctor al final del día, pues una política tiene que delimitarse desde distintas áreas, distintas aristas y sobre todo también voltear a ver
quién es la población económicamente activa y quiénes serán hacia un futuro, y sobre todo también pues, esta diversificación de la que a veces pareciera que México no se atreve a dar ese salto. Sí, por supuesto, o sea, ya nos lo mencionaba el doctor Valderrama, la guerra comercial entre China y Estados Unidos no es solo este choque económico y tecnológico, sino que tiene efectos directos para México. Las tensiones pues pueden afectar las exportaciones, alterar las cadenas de suministro, generar volatilidad en la inversión extranjera y al mismo tiempo pues México puede encontrar oportunidades, como él ya lo mencionaba, para atraer empresas que busquen diversificar sus operaciones fuera de China o Estados Unidos. O sea, por eso me parece que es importante esto que mencionaba, que es clave que nuestro país pues analice cuidadosamente estas dinámicas y adopte estas estrategias que puedan mitigar los riesgos y aproveche las oportunidades que se le están presentando en el comercio global, porque incluso ya el doctor nos lo mencionaba, pues ante México, ante estas condiciones pues tan volátiles también de Trump, pues se enfrentan condiciones geopolíticas muy importantes que pueden ser oportunidades para México si se analizan cuidadosamente. Así es, Fer, como bien comentabas y como ya señalaba el doctor Valderrama, pues ahorita México está en una oportunidad, creo que es el momento, ¿no? Como bien mencionaba, o sea, el Plan México no solamente se ha elogiado justamente por lo ambicioso que es, sino también cómo se va a lograr concretar eso para justamente ir atendiendo futuras situaciones que se van a presentar en el país. Ya el doctor lo comentaba, que justamente es cómo va a cambiar esta densidad demográfica y que incluso ya lo estamos viendo en muchos otros países en el mundo de que esta situación pues va a repercutir justamente a las economías. Importante igual ir checando, ¿no? Que justamente algo que comentaba el doctor es que con China pues está en un proceso en el que ya prácticamente va a rebasar a Estados Unidos y un tema importante que sería cuestión de ir observando es justamente cómo se va a ir dando esta desdolarización que ya incluso el doctor venía advirtiendo. Entonces, importante todo lo que ha señalado y creo que pues sí, como bien mencionas, México debería de apostar justamente hacia hacia esta otra economía, porque pues al final la propia presidenta, o sea, se le ha consultado en sus mañaneras, pero pues incluso ha sido un poco pues renuente, se ha abstenido un poco a justamente dar esta declaración, ¿no? Anaí. Claro, y también recordar que no será una tarea fácil. Por un lado tenemos este golpeteo constante de los medios de comunicación acusando de que, pues si ven acercamientos con China, México totalmente se va a volver comunista, ¿no? Tratando de denostar una política que se aleje de Estados Unidos. Y la otra parte también muy importante, pues no desvincular la política de la política económica, que son dos temas que deberán ir en conjunto y que se deberán analizar en conjunto y sobre todo también apoyar a esta política que se está haciendo, pero también analizarla a fondo y justamente pues también ser críticos de estas partes que podrían pues estarse olvidando, sobre todo por las presiones externas que ejercerá Estados Unidos y que sabemos ya desde hace mucho está ejerciendo ese papel que puede jugar México ya también, pues al desvincularse de Estados Unidos, que es a mí me parece una parte fundamental, porque como bien lo decía el doctor, pues al final del día Estados Unidos no tiene una política clara, no se ve venir, y aunque Donald Trump ha tratado de acelerar este proceso de reindustrializar Estados Unidos, lo único que en realidad ha logrado acelerar es que China efectivamente esté ganando y se esté posicionando ya como una economía de mucho mayor fuerza.